Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Lauro Martínez. Saludamos a toda nuestra amable audiencia que nos sintonizan a través de esta su radio La Gloria es de Dios, desde esta gran ciudad, Brooklyn, Nueva York, donde quiera que usted se encuentre, en México, Centroamérica, Europa, Asia, cualquier rincón de este planeta Tierra, si nos está sintonizando, reciba un fuerte saludo, querido hermano. Y bien, les damos una vez más la bienvenida a este su programa, Palabra Infalible y Veraz. Como todos los jueves, me acompaña mi amada esposa. Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos permite poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra con todos ustedes. Reciba un fuerte saludo de parte de su hermana y amiga Patti Martínez. Le damos gracias a Dios por este momento, por este espacio. Damos gracias a la Iglesia Pentecostal Fuente Divina, quien da auspicio a este programa. Dios les bendiga mucho. Amén, hermanos. Tenemos en este día un estudio y lleva por título este estudio El fruto de la redención. El fruto de la redención. Ese es el título de esta enseñanza que vamos a estar compartiendo. Damos gracias a Dios por este privilegio. Es un honor, ¿verdad?, el poder predicar, el poder impartir la bendita palabra del Señor. Es un honor, un privilegio y también una gran responsabilidad, porque el Señor, ¿verdad?, es el que levanta, el Señor es el que pone, pero también Él es el quien quita. Y Dios ha permitido que estemos aquí, es con un propósito para ser de bendición a todos mis hermanos, amigos que nos sintonizan, que están esperando una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Quiero decirles que el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que nosotros predicamos. Amén. Su poder no ha menguado, no ha cambiado. Amén. Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Así que recuerde que hay un Dios que le ama, hay un Dios que siempre está pendiente por su vida, la vida de su familia. No se sienta solo, Él está ahí presto para ayudarnos, gloria a Dios. Bien, hermanos, una vez más, el título de esta enseñanza, El fruto de la redención. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. Le vamos a dar lectura, presta atención. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Palabra de Dios. Vamos a elevar una breve oración y de esa manera pues vamos a estar mirando lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, te doy gracias por esta bendición, por este privilegio de poder compartir tu santa y bendita palabra a todos mis hermanos, a todos aquellos que nos están sintonizando. Gracias te damos, Señor, de antemano, Padre,
Háblanos a través de tu palabra, ministranos, como solamente tú lo sabes hacer, Espíritu Santo. Te damos gracias. Gracias porque sabemos que tu palabra surte efecto en aquel que lo toma, en aquel que lo recibe, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es vida y vida en abundancia para aquel que así lo cree. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, amigos que nos sintonizan, la idea principal de este estudio es el siguiente. Las vidas que Cristo redimió con su sangre, o sea, nosotros, la iglesia, está llamada a buscarlas. Las vidas que Cristo redimió, las vidas que Cristo compró a precio de sangre, todos nosotros que fuimos redimidos, rescatados, todos aquellos que fuimos alcanzados por Jesucristo y fuimos perdonados a través de su sangre preciosa, estamos llamados a buscar almas para el reino de los cielos. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que Dios le perdonó de sus pecados, todo aquel que ya Dios no culpa de sus pecados, estamos llamados a buscar almas para el reino de Dios. Amén. Y el propósito de este estudio, hermanos, es ser más sensibles a la voluntad de Dios y al mover del Espíritu Santo. Hay 3 propósitos en esta clase. Debemos ser más sensibles a la voluntad de Dios. Todos aquellos que fuimos redimidos, alcanzados, rescatados, perdonados nuestros pecados, limpiados nuestras faltas con la sangre de Jesucristo, debemos ser más sensibles a la voluntad de Dios y al mover del Espíritu Santo. Número 2, todo cristiano redimido, todo cristiano que ha vuelto a nacer, debe sentir amor y compasión por los que no tienen o los que no entienden la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y número 3, disponernos a servir al Señor en el ministerio que Él nos asigne. En cualquier ministerio que Dios, ¿verdad?, nos asigne, nosotros debemos estar dispuestos a llevar a cabo su perfecta voluntad. No mi voluntad, no la voluntad suya, sino la voluntad de Dios. 3 propósitos, hermanos. Ser sensibles a Dios y moverse conforme el Espíritu Santo nos dirija. Número 2, sentir amor y compasión por los que no entienden la palabra de Dios, como en el caso de este etíope, que estaba leyendo pero no estaba entendiendo nada. Y número 3, disponerse a servir al Señor en el ministerio que Él nos dé. Amén. Así que vamos a entrar a la lección. No sin antes quiero compartirles esta historia. Dice que esta es una bella historia del amor de Dios por los perdidos. Es una historia llena de amor de Dios por los perdidos. Amén. De la misión que la iglesia tiene que cumplir. Nosotros tenemos una misión que cumplir, y de la sed espiritual que el mundo a nuestro alrededor está padeciendo. El mundo padece, sufre, clama para saciar su sed espiritual. Amén. El etíope representa a miles y miles de personas que están buscando al Dios verdadero. Este etíope representa hoy en día a millares y millares de almas que claman, que sus almas desean ser saciadas. Este etíope representa a estas personas que buscan al Dios verdadero, que están cansados, estas gentes están, ¿verdad?, cansados de religiones, cansados de filosofías huecas que no satisfacen. Están estas almas, hermanos, como este etíope, están dispuestos a recorrer
largo camino en busca de la verdad. Este hombre que Felipe encontró en el camino era el ministro de la economía de la reina de Candace de Etiopía. Dice que regresaba de Jerusalén después de haber adorado y asistido a una celebración religiosa de los judíos. Pues al parecer, amén, entendió que la salvación venía de los judíos y estaba buscando al Dios de Israel, pero al parecer todavía no lo encontraba. Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sabía de su anhelo y saben una cosa, movió a uno de sus discípulos a abandonar una gran cruzada para llevarle el mensaje de salvación. Dios conoce, Dios mira, Dios entiende, Dios está pendiente a la necesidad del ser humano. Dios miró el anhelo, el deseo de este etíope de conocerle, de acercarse a él. Cuando el hombre, ¿verdad?, se dispone, cuando el hombre se propone acercarse a Dios, ¿cómo Dios se agrada? Él es lo que anhela, Dios es lo que desea, que todos hombres se acerquen a Él. Entonces llama a su hombre Felipe y lo mueve hasta el desierto. Amén. Felipe, hermanos, representa a la iglesia que debe ser sensible al mover de Dios para alcanzar a los perdidos, en un esfuerzo personalizado donde cada creyente debe ser un ganador de almas. Nosotros debemos ser ganadores de almas. El etíope era una persona, era un hombre sediento de Dios, pues además de recorrer un largo camino para adorar a Dios, tenía en su poder una copia de las Escrituras, la cual debió haber pagado mucho dinero. Pero hay una cosa, hermanos, este hombre no entendía nada de lo que estaba leyendo. Felipe conocía bien las Escrituras. Felipe, hermanos, era un hombre preparado en las Escrituras y fue capaz de conducir a este etíope pecador a los pies de Jesús. Hermanos, qué hermoso ejemplo. Amén. Así es. Estaremos hablando, como lo está mencionando mi esposo, acerca de Felipe, un hombre acostumbrado a ministrar en grandes campañas y que Dios en esta ocasión lo envía a hablarle a una sola persona en un lugar desértico donde nadie iba a estar presente, solamente los que acompañaban al etíope. Amén. Y esta lección contiene varias de las enseñanzas más útiles y bellas en la relación con la tarea evangelizadora que debe cumplir la iglesia. Nosotros como cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos esa tarea de evangelizar, de alcanzar almas. Y dice la Biblia que los ángeles se gozan cuando una alma llega a los pies de Cristo, cuando una alma acepta al Señor. Imagínese cuánto más Dios. Hay fiesta en los cielos cuando una sola alma acepta a Cristo como su Salvador. Y principalmente el creyente que es sensible a la voluntad y al corazón de Dios es movido hacia donde Dios lo envía. Aquella persona que es sensible a la voz del Señor y aquella persona que ama las almas, a esa persona no se le hace difícil ir a donde Dios lo envíe, así como Felipe. Así es, amén. Porque ¿sabe qué? El mismo Espíritu es quien lo dirige. El mismo Espíritu que dirigió a Felipe a emprender esa tarea evangelizadora, amén, es el que también nos mueve a nosotros a ir a evangelizar las almas. Felipe, mire, estaba acostumbrado a predicar en grandes campañas, a predicarle a multitudes, pero ahora Dios lo llama y lo envía a hablarle a una sola persona. Y hoy en día nosotros, ¿verdad?, como cristianos, como predicadores, hemos escuchado que hoy en día los evangelistas
están acostumbrados solamente a predicar en campañas, a predicar en estadios, a predicar donde hay grande multitud. Y no quieren ir a predicarle a una sola alma. No quieren ir a lugares a donde muchas veces Dios los envía, pero no quieren ir porque hay una escasez tal vez ahí económica, o tal vez son pueblos lejanos donde hay mucha necesidad. Y la gente hoy en día quiere predicar en las ciudades donde tienen todas las comodidades porque no quieren sufrir. Amén. No se someten así como Felipe, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces dice que él tenía esa tarea evangelizadora de proporcionar, amén, predicaciones masivas a donde se encontraba mucha gente. Ahora el Señor lo guiaba a reconocer la importancia de una sola alma, sedienta de conocer a Dios y de conocer la verdad. Así es. La lección es que el poder y la dirección del Espíritu Santo han de guiar a los creyentes a personas específicas. Dios conoce la necesidad de cada persona y Dios lo puede usar a usted predicando a una gran multitud como predicarle a una sola alma. Amén. Siempre y cuando usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Amén. Así es. O sea que es urgente que la iglesia, más que nada la iglesia, aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo, vuelva al modelo bíblico, al discipulado personal, al contacto directo con las personas, a la instrucción bíblica y sistemática, a la capacitación de los creyentes. Mire, si Felipe no hubiese obedecido a la voz de Dios, el etíope hubiese pasado de largo y no hubiera perdido, y se hubiera perdido la oportunidad de evangelizarle. Amén. El continente africano, ahí es donde él llegó a evangelizar por medio de este hombre. Gloria al Señor, a donde según la tradición, amén, dice que él llegó con el mensaje de Dios. Bien lo dijo el proverbista, que el que gana almas es sabio. La salvación del mundo es la razón del sacrificio de la cruz. Gloria al Señor. Amén. Así que estamos mirando algo bien importante. Que el hombre de Dios, la mujer de Dios debe de ser dirigida, guiada únicamente y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Si queremos ser efectivos, si queremos ser, ¿verdad?, victoriosos, por así decirlo, para alcanzar almas, si queremos ser ganadores de almas, es menester, es necesario que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, que el siervo de Dios se deje guiar, se deje manejar, dirigir por el Espíritu Santo. De lo contrario, el trabajo que usted y yo hagamos no va a funcionar, no va a resultar, ¿verdad?, positivo. Vemos el etíope, hermanos, ¿verdad? Felipe dice, ¿verdad?, como compartía nuestra hermana, Felipe estaba predicando, ¿verdad?, en cantidades allá en Samaria, y el poder de Dios se estaba manifestando de una manera portentosa, poderosa. Muchos de los que me están sintonizando, nos están escuchando, conocen el relato bíblico, y dice que había un mover, había un avivamiento en Samaria, ¿verdad? Era tanto el avivamiento, que cuando Dios, ¿verdad?, le llama a Felipe para enviarlo al desierto, Felipe no titubeó para nada. Él no se puso a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? Si aquí en Samaria esto está buenísimo, la gente se está salvando, la gente está aceptando tu palabra. Él no se puso a cuestionar a Dios. Él dejó las multitudes. Él dejó, ¿verdad?, todas estas vidas y no cuestionó al Señor. Esto es lo más importante, hermanos.
no cuestionar a Dios. Él tomó la dirección que Dios le dio, el desierto, y sin saber, ¿verdad?, lo que le esperaba. Aquí lo más importante, hermanos, es la obediencia de este hombre. Porque si bien es cierto que estaba dejando cantidad de almas en Samaria, como decía nuestra hermana, Dios tenía un plan con este etíope. Porque a través de este hombre, el evangelio iba a llegar hasta el continente africano. O sea, dejaba multitudes para ganarse una nación completa a través de este etíope. ¿Se da cuenta? O sea que Dios, ¿verdad?, nunca se equivoca. No se ha equivocado y no se va a equivocar. Somos nosotros, hermanos, que tenemos que aprender a afinar nuestro oído espiritual y escuchar la voz de Dios. Amén. O sea que este hombre, Felipe, al predicarle las escrituras a este etíope, no solamente le estaba predicando a un hombre, sino a una nación, porque a través de él iba a llegar el evangelio hasta el continente africano. La importancia entonces de escuchar la voz del Señor. Amén. Entonces vemos que la sed del alma por Dios, el alma, nuestra alma, desea ser saciada, anhela, ¿verdad?, que Dios sacie nuestra sed. Pero está en usted, está en mí, si se lo permitimos. Amén. Porque yo sé que muchos anhelan y desean, pero no se lo proponen. Amén. Entonces vemos que Felipe había experimentado la respuesta de los samaritanos. Amén. Él había experimentado que los samaritanos habían abrazado el evangelio de Jesucristo, habían aceptado a Jesucristo. Con gran entusiasmo aceptaron su ministerio. Mire para allá, hermano. Ahora era tiempo de que viera la importancia de ministrar con el mismo entusiasmo y responsabilidad a una sola persona, la cual incluso era de una cultura muy diferente a la suya. O sea que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debemos de estar preparados para lo que Dios, ¿verdad?, nos asigne, para lo que Dios nos mande a hacer. Este etíope era un africano. Felipe era judío. Pero para Dios no hay culturas, no hay razas, no hay color. El Dios que nosotros le servimos ama a todo ser humano, siempre y cuando se rinda a sus pies. Dice que es interesante notar que Felipe no sabía qué tipo de experiencia le esperaba. Y usted lo puede ver ahí en el versículo 26. Puesto que no se le dijo lo que había de hacer, sino hasta cuando el carro de aquel hombre apareció en el camino, versículo 29. Como podemos ver, el etíope había emprendido un viaje de más de 2,000 kilómetros, ida y vuelta, para adorar en Jerusalén. Aquí aprendemos que su sed espiritual necesitaba ser considerada con la debida atención. Muchos jóvenes, hermanos, mantienen en su interior un gran vacío, teniendo a la mano la forma de llenarlo. Pero es que muchas veces no quieren pagar el precio. Este etíope dice que viajó kilómetros y kilómetros hasta Jerusalén para adorar a Dios. Tenía un deseo. Quería, ¿verdad?, saciar su alma. Tenía sed de ser saciado. Y muchos jóvenes, muchos caballeros, damas, anhelan de igual manera saciar su sed. Pero no estamos dispuestos, escuche bien, no estamos dispuestos, me estoy incluyendo, no estamos dispuestos a pagar el precio. Y para que Dios sacie tu sed, debemos de someternos para que Él transforme nuestras vidas. Amén. Este etíope se dio la tarea de viajar. Tenía sed.
Amén. Es cierto que las cosas de Dios vienen por gracia, pero nos va a costar determinación y entrega. La salvación es gratuita, pero el hombre, la mujer, le toca tomar esa determinación de decir basta ya con esta vida falsa, basta ya con esta vida, ¿verdad?, ficticia que estoy llevando, porque muchas veces pretendemos ser felices, pretendemos, ¿verdad?, tenerlo todo, y tal vez usted tiene bienes terrenales, materiales, pretende ser feliz, pero su alma gime, su alma grita por auxilio, su alma grita para ser saciada. Está en usted tomar la determinación y decir, yo quiero de esa agua. Tomar esa determinación y entregarse. Por otro lado, una sed espiritual mal encaminada muchas veces conducen a la idolatría. Mucha gente tiene necesidad espiritual, pero como ha sido mal encaminada, terminan mal, ¿verdad? Y terminan adorando a imágenes que no pueden ayudarle. Así es, como por ejemplo hoy en día sabemos de mucha gente que hacen largos recorridos, así como este hombre, largos viajes para ir y adorar a su Dios, pero han sido mal encaminados, han sido mal instruidos, que lamentablemente adoran a dioses falsos, dioses que no pueden hacer nada por ellos, y no importa lo que hagan, porque muchas veces por largo tiempo o por varios días caminan de rodillas, haciéndose ellos mismos sacrificios, se golpean la espalda y hacen grandes recorridos porque tienen sed, o tal vez tienen que cumplir una promesa, pero sabemos que eso no les va a ayudar en nada. Lo importante es aceptar a Cristo en su corazón. Ya Cristo pagó el precio, ya Cristo pagó, fue sacrificado por amor a usted. Y vemos que esas personas que hacen eso, su fe ha sido mal dirigida, pero son persistentes en lo que creen. Así como este hombre que hizo este recorrido largo, porque tenía esa sed espiritual. Hoy en día hay mucha gente que tiene esa sed espiritual, que desean buscar de Dios, pero lamentablemente lo están buscando en camino errado, en caminos erróneos. Y hay gente que aún teniendo la palabra, la Biblia en sus casas, están perdidos, porque no entienden lo que leen, como dice la palabra del Señor que le pasaba a este hombre. De nada les sirve tener la Biblia en la casa si no entienden lo que está escrito en ella. Así es. Así que, hermanos, con seguridad este etíope había tratado de llenar su necesidad espiritual, como estamos hablando, a través de muchos ídolos, cultos locales existentes en su tierra, África. Y esto no solamente pasa en nuestro querido país México, ¿verdad?, sino en toda Latinoamérica, tanta idolatría, ¿verdad? Y le pedimos a Dios para que Dios abra los ojos espirituales de este gran continente americano, y que toda Latinoamérica, ¿verdad?, se conviertan al Dios verdadero, y aún aquí dentro de los Estados Unidos, porque es triste y lamentable mirar, ¿verdad?, cómo el hombre en pleno siglo, ¿verdad?, 21, amén. Todavía viven en la ignorancia, todavía viven, ¿verdad?, en oscuridad, teniendo la luz. Por eso invitamos, ¿verdad?, a todos nuestros amigos que nos sintonizan, a que se acerquen a Cristo, acérquense a la luz que es Jesús. No viva más en oscuridad. No se deje, ¿verdad?, influenciar por la costumbre de nuestros antepasados, porque mi abuelo fue así, pues yo tengo que seguir igual. No, ¿verdad? Propóngase en este año que estamos iniciando, propóngase en su corazón en este año 2016 hacer un cambio radical en su corazón, en su vida, en su matrimonio, en su familia. Usted tiene la determinación de decir basta ya de esta farsa.
que estoy viviendo. Basta ya de lo que, ¿verdad?, he vivido. Usted tiene el poder en sus manos. Usted puede determinar hoy mismo, decir, bueno, necesito un cambio. Entréguese a Cristo y usted va a mirar el cambio que Dios puede hacer en su vida. Así que este hombre etíope, hermanos, como estábamos hablando, probablemente, hermanos, trató de llenar su necesidad espiritual a través de muchos ídolos. Sabemos que en África existen muchas imágenes. Probablemente este hombre trató de llenarlo a través de estos ídolos o tal vez cultos locales existentes en su tierra. Sin embargo, algo poderoso ocurrió. Este etíope oyó que el Dios que se adoraba en Jerusalén era el verdadero. Él escuchó, ¿verdad? Entonces dice que en este punto podemos entender que si un hombre que no ha tenido ninguna experiencia personal con Dios, dice que está dispuesto a tantos sacrificios, cuanto más los que ya hemos tenido un encuentro con el Señor. O sea, si este hombre se sacrificó no conociendo a Dios, sacrificó su tiempo para llegar hasta Jerusalén, cuánto más nosotros que tenemos la verdad. Podemos hacer mucho. Amén. Amén, así es. Así es que le invitamos a nuestros hermanos oyentes que nos están sintonizando en esta hora, a nuestros amigos especialmente, aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón. Si usted tiene la palabra de Dios en su casa y usted tiene esa sed, esa hambre de saber, de querer entender la Escritura, pero no puede, le invitamos, amén, a que asista a una iglesia pentecostal donde se predique la verdad, donde usted pueda acercarse al líder, al pastor, y preguntarle acerca de la palabra del Señor, que le den enseñanza, porque muchas veces nos dejamos llevar por la religiosidad de nuestros abuelos, las costumbres, y eso no quiere decir que lo que ellos hacían está bien y vamos a continuar nosotros haciéndolo. No, tenemos que leer qué es lo que nos dice la palabra. No porque ellos adoraban otros ídolos, usted también va a seguir haciendo lo mismo. No, tenemos que abrir los ojos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿A quién tenemos que adorar? Solamente al único Dios verdadero. Y el valor de un alma para Dios es mucho. Es lo más importante. Sabemos que se encuentran oportunidades en los lugares más inesperados. Para quien estaba acostumbrado a las multitudes de Samaria, predicarle a grande multitud, vemos que ahora el camino desértico de Gaza, donde Dios lo envía, debe haber parecido un campo de trabajo muy pobre. Pero ahí dice que encontró Felipe al príncipe etíope en ese camino. A quienes desean seguir la dirección divina, sin duda, se les presentarán oportunidades sorprendentes para testificar. Estas oportunidades pueden pasar rápidamente. El Espíritu mismo dirige personalmente a Felipe a acercarse y a unirse al carro de este hombre, del etíope. Aquí aprendemos que la disposición del corazón para obedecer a Dios es un factor importante para producir y mantener la sensibilidad espiritual necesaria para escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad. Nuestro oído espiritual tiene que estar atento a la voz de Dios. Hacia donde Dios nos envíe, tenemos que ir. Pero hay misioneros, hay evangelistas que cuando Dios les habla y les dice tienes que ir a predicar a África, dicen Dios no me habló a mí, Dios no me ha hablado. Pero si, ¿verdad? Si Dios les dice vete a predicar a Miami, ahí dicen Dios me habló. Tenemos que estar dispuestos a ir a donde Dios nos mande, porque si Dios nos manda, Dios va a respaldarnos, Dios nos va a guardar
y va a ser de bendición al lugar donde vayamos, porque los propósitos de Dios, aunque muchas veces se vean como que nosotros no los entendemos, Dios tiene todo bajo control y Él sabe lo que hace. O sea que aquí podemos aprender, como mencionaba, que la disposición del corazón para obedecer a Dios es un factor importantísimo. O sea, la disposición a obedecer a Dios es el factor importante. O sea, si no hay obediencia, no va a haber, ¿verdad?, resultados. Si en nosotros no hay obediencia, nunca vamos a ver la gloria de Dios. Si Felipe no hubiese obedecido, si Felipe, ¿verdad?, hubiese mirado con los ojos carnales, jamás le hubiera obedecido a Dios. Él hubiese hubiera dicho, ¿hacia dónde me llevas, Señor? Al desierto. Ahí no hay nada, no hay nadie. Mas en cambio, él fue obediente. O sea que el factor importante aquí es aprender a obedecer, estar dispuestos para de esa manera ver los resultados. Amén. Amén. ¿Y quién quiere ir al desierto? Nadie. Y tal vez él pudo haber dicho, ahí no hay nada, ahí no hay nadie, pero mire, ahí alcanzó a un alma. O sea que Dios sabe todas las cosas. Aunque a nosotros nos parezcan muchas veces como que son locura, Dios sabe lo que hace. Y de haber pasado por de largo el carro, la oportunidad del evangelista hubiera pasado para siempre. O sea, no hubiesen ellos alcanzado la salvación. La obra de Cristo exige obediencia. Obediencia inmediata a todo impulso de su espíritu. Está claro que todo joven, que todo creyente tiene el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero también es verdad que la tarea de discernir entre las intenciones del corazón y la voluntad de Dios no es fácil. Felipe tenía que recorrer y reconocer la importancia de la salvación de un solo individuo, de una sola persona. Y en contraste con su tarea previa de anunciar las buenas nuevas a una multitud entusiasta, dice que sin embargo, tal parece que ya conocía la forma de disponer su mente y su corazón, aún en este estado que Dios lo estaba mandando, en estado de sensibilidad y de discernimiento. O sea que él, a donde Dios lo enviara, estaba disponible. Ya su corazón estaba preparado. A donde Dios lo dirigiera. Y dice que, amén, eso solamente se puede hacer cuando nos rendimos a Él totalmente. Solamente cuando nos rendimos al Señor podemos ir fácilmente al lugar donde Él nos mande. Amén. Quiero recalcar algo que usted estaba mencionando. Dice que la obra de Cristo exige, ¿qué? Obediencia inmediata. ¿Qué cosa, verdad? La obra de Cristo nos exige obediencia inmediata, ¿verdad? A todo impulso de su espíritu. O sea, si no hay obediencia, si nosotros no obedecemos a la voz de Dios, no vamos a mirar resultados. Felipe no estaba mirando con los ojos carnales. Felipe estaba mirando con los ojos espirituales. Otra cosa que usted mencionaba, ¿verdad? Que el corazón de Felipe estaba ya sensible a la voz de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar sensibles a lo que Dios nos mande. Amén. Aparentemente le iba a predicar a un hombre solamente, pero como estábamos compartiendo, a través de este hombre, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, iba a llegar al continente africano. Y no solamente iba a ser para una persona, sino para toda una gran nación. Amén. Estaba dejando una ciudad, Samaria, para predicarle a una nación completa, a un continente. ¡Qué grande es Dios!
Por eso es bueno, hermanos, como dice esta clase, hermanos, que la obra de Cristo nos exige obediencia inmediata. Cuando Dios te hable, ahí tienes que actuar. Ahí yo tengo que actuar. No dejar pasar la oportunidad. Otra cosa bien importante, el corazón de Felipe dice que ya estaba sensible a la voz de Dios. Y por eso que él pudo, ¿verdad?, discernir, él pudo reconocer rápidamente la voz de Dios, porque estaba sensible. Pero un corazón duro, hermanos, no va a poder, no va a lograr entender a Dios. Amén, así es. Y cuando Dios nos manda, tenemos que ir como lo hizo este hombre de Dios. Pero muchas veces, ¿verdad?, como estamos hablando, los misioneros, los evangelistas que se han dedicado a llevar el evangelio a esos lugares donde la palabra del Señor no ha llegado, muchos ya no quieren ir. Pero aquí vemos que Felipe no estaba mirando el lugar, no estaba diciendo, ahí voy a sufrir, ahí no hay nada que comer, nada que beber. No, él estaba mirando, ¿verdad? Aquí cuando se encontró ese hombre, el alma, que iba a ganar un alma para el reino de Dios. Gloria al Señor. Y la persona que ama las almas, no importa donde Dios lo mande, lo va a hacer con gozo, con alegría, con ese deseo de seguir ganando almas para el Señor, como lo hizo con Felipe. Pero para eso es importante ser sensible al Espíritu Santo. Tenemos que escuchar, que sea la voz de Dios hablando a nuestra vida, dirigiéndonos para hacer su voluntad. Amén, en nuestras vidas. Dice que esto solamente ocurre en la vida del cristiano que se ha rendido a los pies de Dios totalmente. O sea, nosotros, para ser efectivos en la obra de Cristo, usted, para ser efectivo y dar buenos resultados en ganar almas para el reino de Dios, tiene que usted estar, ¿qué?, rendido totalmente a Dios. De lo contrario, nada de lo que hagamos van a surtir, ¿verdad?, nada positivo, porque lo estamos haciendo a base de nuestro esfuerzo, a base de nuestro conocimiento, y no nos estamos apoyando en la dirección divina. Amén. Lo hacemos porque conocemos las Escrituras, pero ya no lo hacemos porque el Espíritu Santo nos dirige. Es grande la diferencia cuando Dios te habla, cuando Dios habla a tu corazón y te da instrucciones. Mucha gente, ¿verdad?, como vemos, el etíope estaba leyendo, pero no entendía nada, y existe mucha gente así. Y en ocasiones, o mejor dicho, en todas las ocasiones, debemos decirle, Espíritu Santo, háblame. Hermanos, en mi caso yo lo he hecho. Yo le digo, Señor, yo predico que tú eres real, yo predico que tú hablas. Y cuando estoy pasando por momentos, ¿verdad?, de tensión, por momentos, ¿verdad?, que necesito ser dirigido para tomar decisiones buenas, yo le digo, Espíritu Santo, háblame, porque yo predico que tú hablas. Dirígeme, ¿debo o no debo hacer tal o cual cosa? ¿Debo actuar o no debo actuar? Y el Señor lo hace. O sea que el cristiano, para ser efectivo en el ministerio de Cristo, debe estar rendido a los pies del Señor 100%. De lo contrario, no vamos a hacer, ¿verdad?, el trabajo como Dios quiere que lo hagamos. Felipe estaba rendido a los pies del Señor. Felipe estaba sensible, su corazón de Felipe a Dios. Amén. Estaba presto. ¿Cuántas cosas podemos aprender de la vida de Felipe? Vamos a continuar. La importancia de la enseñanza. Escuche esto. Cuando Felipe se acercó al carro, el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías y tenía abierto el libro del capítulo 53. Amén.
Amén, donde dice la palabra que quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bueno, todo el capítulo 53, del versículo 1 al 12. Amén. Él estaba, ¿verdad? Dice la palabra que estaba leyendo. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Dice que cuando él se acercó, ¿cómo hubiera podido estar mejor preparado para el mensaje que el evangelista le iba a dar? Dice que el que es enviado por el Señor para hablar a un alma necesita descubrir que el Señor se le ha adelantado para preparar el corazón del oyente. No solamente debemos preocuparnos por llenar las iglesias o ganar muchos jóvenes para el ministerio, sino asegurarnos de que esas personas estén siendo enseñadas apropiadamente. La preocupación de Felipe por el etíope se manifestó cuando él expresó interés en saber si realmente, ¿verdad?, comprendía la implicación de lo que leía. Fíjese bien, Felipe se preocupó que el etíope entendiera lo que estaba leyendo. Amén. Y eso nosotros debemos también prestar atención, que si el hermano está siendo alimentado correctamente o no está siendo alimentado. La palabra debe de ser explicada bajo la unción del Espíritu Santo, para que la persona reciba, ¿verdad?, la palabra de Dios. De lo contrario, la persona jamás va a lograr entender las Escrituras. Por eso el maestro debe estar lleno de la presencia de Dios, para que pueda impartir palabra al pueblo de Dios. Felipe estaba preocupado. Por eso le preguntó que si él entendía lo que estaba leyendo. Amén. Amén. Y ganar a otros para Cristo significa ser capaces de guiarlos a través de lo que la Biblia anuncia. Y apoyado en experiencias personales, Felipe dice que abrió su boca. Amén. Para llevar al etíope a un viaje a través del pasaje bíblico que estaba leyendo y de otros también relacionados con el tema de lo que leía. Por supuesto que si nosotros tenemos que imitar a Felipe, nosotros como creyentes tenemos que imitar, amén, esto que él hizo. Primero tenemos que estudiar la palabra de Dios a conciencia para poder citarla y explicarla a otros adecuadamente. Felipe había guiado por medio de las Escrituras a que el etíope recibiera, aceptara y creyera en Jesús. Amén. Este hombre fue salvo gracias al ministerio de la enseñanza. O sea que ahí mismo, aparte de ser evangelista, misionero que fue enviado a este hombre, también era un maestro. Un maestro. Porque conocía las Escrituras. Amén. Y este hombre fue salvo gracias al ministerio de la enseñanza de Felipe. Y los resultados no se hicieron esperar. Vemos que, ya que cuando encontraron un lugar donde había agua, el recién convertido dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vemos el gozo que él tenía. Amén. Estaba contento por haber aceptado a Cristo, por haber entendido lo que él estaba leyendo. Entonces la convicción de que verdaderamente había creído era aceptar ser bautizado en las aguas. ¡Qué hermoso!
¿Y cuántas personas hay así hoy en día que cuando les hablamos del Señor, inmediatamente nace ese amor en ellos? El Señor mismo les pone ese deseo de buscarle. Pero aquí hay algo poderoso, como mencionaba. Es la palabra que cambia las vidas. Amén. No es la religión. La religión no cambia, hermanos, amigos que nos sintonizan. Es la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para transformar, para cambiar, para llenar las vidas. Y por supuesto, el hombre de Dios tiene que estar preparado. La mujer de Dios tiene que estar empapada de la palabra, llena del Espíritu Santo. Amén. Felipe dice que abrió su boquita y por ahí se fue. Desde Isaías hasta el Evangelio de Jesús. Por eso fue que él aceptó el plan de salvación. Él conocía las Escrituras. Y muchos de nosotros, hermanos, no nos atrevemos, ¿verdad?, ni a decir palabra alguna porque no conocemos la palabra de Dios. Si hay algo que el cristiano, ¿verdad?, pentecostal nos falta, es meternos más, profundizarnos más en la palabra de Dios. Debemos de sacar tiempo, hermanos. Así como Felipe dice que abrió la boquita y por ahí se fue, ¿verdad? Le dio palabra y tanta fue la convicción de este etíope que el gozo no podía más aguantar esa felicidad. Y ahí mismo dice que viendo un arroyo fue bautizado. Qué hermoso, hermanos. Pero ahí vemos la disposición de un hombre. Ahí miramos la sensibilidad del corazón de Felipe, ¿verdad? Vemos a un hombre preparado que no cuestionó a Dios. ¿Por qué tengo que dejar esta multitud para ir al desierto? No, hermanos, él estaba sometido totalmente a la voz de Dios. Queremos ser efectivos, queremos que Dios nos use, sometámonos a la voz de Dios. Recuerde que la obra de Cristo exige obediencia. Amén. Amén. Así que, amigos que nos están sintonizando, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y aquel que no ha aceptado a Jesucristo en este 2016, le invitamos, ¿verdad?, que entregue su vida y usted va a experimentar un cambio. Usted va a experimentar algo nuevo en su vida, en su alma, en su corazón. Usted no se va a arrepentir de no haberle aceptado. Se va a arrepentir, ¿verdad?, porque no lo hizo antes. Así que le invitamos, amigo que nos sintoniza, acepte a Jesucristo, entréguele su corazón a Dios en este año que está iniciando, para que usted pueda, ¿verdad?, saciar su alma como este etíope. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Este ha sido su programa Palabra Infalible y Veraz, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Fuente Divina. Se despide de ustedes su hermana y amiga Patti Martínez. Amén. Su hermano Lauro Martínez. Será hasta la próxima. Dios nos los bendiga.